Imagina trabajar durante 40 años, cumplir con todas las reglas, aportar cada mes y hacer todo como corresponde, para luego descubrir que tu jubilación no alcanza para vivir con tranquilidad. Esta situación le ocurre hoy a millones de personas en todo el mundo. Muchos creen que la jubilación es una garantía de seguridad, que, pase lo que pase, siempre habrá un ingreso esperándolos. Pero según Robert Kiyosaki, confiar únicamente en ese sistema puede convertirse en uno de los errores financieros más graves de toda una vida. En este video vamos a analizar por qué depender solo de la jubilación es un riesgo. ¿Cómo funciona realmente este sistema y qué puedes hacer desde hoy para no quedar atrapado en esa dependencia? Desde jóvenes, a la mayoría de las personas se les enseña el mismo camino: estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar durante décadas y esperar pacientemente el momento de jubilarse. Este modelo se presenta como la forma correcta de vivir, como una fórmula segura para alcanzar estabilidad. Con el tiempo, esta idea se convierte en una creencia profunda. Se asume que, por el simple hecho de haber trabajado muchos años, el sistema responderá. Pocas personas se detienen a preguntarse cuánto recibirán realmente, si ese dinero será suficiente o si conservará su valor en el futuro. La jubilación se transforma así en una promesa que casi nadie analiza. Se acepta sin cuestionar, y cuando algo se acepta sin entenderlo, se corre un gran riesgo. Kiyosaki sostiene que uno de los mayores problemas de este enfoque es que enseña a las personas a depender, no a prepararse. En lugar de aprender a generar ingresos, se aprende a esperar. El sistema de jubilación depende de muchos factores que están fuera del control individual. Depende de decisiones políticas, del estado de la economía, de los impuestos, de la inflación y de las prioridades de cada gobierno. A lo largo de la historia, estos sistemas han cambiado una y otra vez. Se han reducido beneficios, se han aumentado edades de retiro y se han modificado reglas sin previo aviso. Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que a ellas no les va a pasar. El problema es que, cuando se depende exclusivamente de una fuente de ingresos, cualquier cambio puede afectar toda la vida. Si ese ingreso se reduce, no existe un plan alternativo. No hay respaldo. Kiyosaki explica que una verdadera seguridad financiera no se basa en promesas, sino en preparación. Y depender de un solo ingreso durante toda la vida es lo opuesto a estar preparado. Antes de continuar, vale la pena reflexionar. ¿Estás construyendo tu futuro financiero o estás confiando completamente en un sistema que no controlas? En este canal hablamos de dinero como una herramienta para vivir con libertad y tranquilidad. Si deseas aprender a tomar mejores decisiones y evitar los errores más comunes, suscríbete ahora y acompaña este proceso. Muchas personas creen que su jubilación dependerá únicamente de los años que trabajaron y de cuánto aportaron. Sin embargo, en la práctica, el monto que reciben al retirarse está condicionado por múltiples factores que no siempre se explican con claridad. Y siempre ese monto es menor al último sueldo cobrado, es decir, ya es sabido que si solo dependes de la jubilación, debes hacer un ajuste obligatorio a tu modo de vida. Uno de los principales problemas es la inflación. Con el paso del tiempo, el valor del dinero disminuye. Lo que hoy alcanza para cubrir una canasta básica, dentro de 10 o 20 años, puede no ser suficiente ni para la mitad. Cuando una persona se jubila, su ingreso suele quedar fijo o crecer muy lentamente, mientras que los precios continúan aumentando. Además, los sistemas de jubilación suelen ajustarse según la situación económica del país. En épocas de crisis, los gobiernos priorizan otros gastos y reducen beneficios, retrasan pagos o modifican condiciones. Esto significa que el jubilado no tiene control real sobre su propio ingreso. Kiyosaki explica que este modelo fue creado para otra época, cuando la esperanza de vida era menor, los costos eran más bajos y la economía era más estable. Hoy, las personas viven más años, necesitan más recursos y enfrentan un entorno mucho más incierto. Sin embargo, el sistema sigue funcionando con reglas antiguas. Otro aspecto poco mencionado es que, al jubilarse,
Muchas personas pierden no solo ingresos, sino también oportunidades. Ya no tienen la misma energía, tiempo o flexibilidad para generar nuevas fuentes de dinero. Depender únicamente de la jubilación en ese momento limita seriamente las opciones. Por esta razón, confiar en que los números van a cerrar por sí solos es una ilusión. Sin una estrategia adicional, la mayoría termina ajustando su estilo de vida, reduciendo gastos y resignando proyectos personales. Detrás de cada estadística sobre jubilación existen historias reales que rara vez se cuentan en voz alta. Personas que trabajaron durante 30 o 40 años, cumplieron con sus obligaciones y confiaron en que el sistema los respaldaría, pero que al retirarse descubrieron una realidad muy distinta a la que imaginaron. Muchos jubilados se ven obligados a seguir trabajando, no porque quieran mantenerse activos, sino porque su ingreso no alcanza para cubrir gastos básicos como vivienda, medicamentos, servicios o alimentación. Otros dependen económicamente de sus hijos o familiares, algo que nunca planearon y que afecta su autoestima y su tranquilidad emocional. En numerosos casos, estas personas no cometieron errores graves. No gastaron de manera irresponsable ni tomaron decisiones extremas. Simplemente siguieron el camino que les enseñaron. Confiaron en que, al final, el sistema respondería. Y esa confianza fue su mayor debilidad. Kiyosaki señala que este patrón se repite generación tras generación, porque casi nadie habla de ello cuando todavía hay tiempo para cambiar. La mayoría descubre el problema cuando ya no puede corregirlo. Cuando la energía, las oportunidades y el margen de maniobra son muy limitados. También existen casos en los que una enfermedad, una crisis familiar o una emergencia inesperada consume rápidamente los pocos ahorros disponibles. En ese momento, la jubilación deja de ser un respaldo y se convierte en una carga insuficiente. Estas historias no aparecen en los anuncios ni en los discursos oficiales. No se muestran en las campañas que promueven el sistema, pero existen, se multiplican y afectan a millones de personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. La lección es clara: no basta con esforzarse y cumplir reglas. Sin educación financiera y sin una estrategia propia, incluso una vida entera de trabajo puede terminar en inseguridad. Después de analizar los riesgos de depender únicamente de la jubilación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué se puede hacer para no caer en esa trampa? Según Robert Kiyosaki, el primer paso no es ganar más dinero, sino cambiar la forma de pensar sobre el dinero. La mayoría de las personas fue educada para buscar seguridad en un empleo y en un ingreso fijo. Se les enseñó a evitar riesgos y a conformarse con lo estable. Sin embargo, Kiyosaki sostiene que esa mentalidad, aunque parece responsable, limita el crecimiento financiero a largo plazo. En lugar de pensar solo en cuánto gano, propone enfocarse en cómo genero ingresos. Esto implica desarrollar habilidades, aprender sobre inversiones, entender cómo funcionan los negocios y buscar oportunidades más allá del salario tradicional. Otro cambio fundamental es dejar de ver la jubilación como un objetivo final. Para muchas personas, jubilarse significa descansar y vivir de lo que haya. Para Kiyosaki, en cambio, el verdadero objetivo es construir ingresos que funcionen incluso cuando uno deja de trabajar activamente. Esto puede incluir negocios, inversiones, propiedades, activos digitales o cualquier sistema que genere dinero de manera constante. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de crear estructuras que brinden libertad y estabilidad con el tiempo. Además, es importante comenzar lo antes posible. No importa si se empieza con poco. Lo que marca la diferencia es la constancia. Pequeñas decisiones repetidas durante años pueden cambiar completamente el futuro financiero. Cambiar la mentalidad no es fácil, porque implica cuestionar lo que se aprendió desde joven. Pero es el paso más importante para dejar de depender de promesas externas y comenzar a construir un camino propio. Cambiar la mentalidad es solo el comienzo. El siguiente paso es transformar esa nueva forma de pensar en acciones concretas. Muchas personas se motivan, entienden el mensaje, pero luego regresan a sus viejos hábitos. Siguen dependiendo únicamente de su salario
y postergan cualquier plan alternativo para más adelante. Ese después casi nunca llega. Kiyosaki insiste en que la libertad financiera no se construye con grandes golpes de suerte, sino con decisiones pequeñas tomadas de manera constante. Leer sobre dinero, escuchar contenidos educativos, analizar oportunidades, aprender de errores y rodearse de personas que también buscan crecer, son prácticas que marcan una diferencia enorme con el tiempo. Uno de los errores más comunes es creer que invertir o emprender es solo para expertos o personas con mucho capital. En realidad, la mayoría de los inversionistas exitosos comenzó con poco, cometiendo errores y aprendiendo en el proceso. Esperar a estar listo suele ser una excusa para no empezar. También es fundamental desarrollar disciplina financiera. Esto implica aprender a administrar ingresos, controlar gastos, evitar deudas innecesarias y priorizar la construcción de activos. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino de usarlo de manera inteligente para que trabaje a favor del futuro. Otro aspecto clave es comprender que el entorno cambia constantemente. Nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de inversión aparecen todo el tiempo. Quienes se mantienen aprendiendo tienen más posibilidades de adaptarse y aprovechar esas oportunidades. Quienes se aferran únicamente a sistemas antiguos suelen quedar rezagados. Además, construir libertad financiera no significa abandonar el trabajo actual de inmediato. Para la mayoría de las personas, el camino es progresivo. Se comienza mientras se mantiene el empleo, se crean ingresos adicionales y con el tiempo se reduce la dependencia. Este proceso requiere paciencia, planificación y perseverancia. Kiyosaki también destaca la importancia de asumir responsabilidad personal. No se puede culpar eternamente al sistema, al gobierno o a la economía. Aunque estos factores influyen, cada persona decide cómo prepararse frente a ellos. Tomar control de las propias finanzas es un acto de madurez y conciencia. Al final, confiar solo en la jubilación es renunciar a la posibilidad de elegir. Es aceptar un futuro limitado por decisiones ajenas. En cambio, construir ingresos propios es abrir la puerta a una vida con mayor libertad, tranquilidad y opciones reales. Este no es un camino rápido ni sencillo, pero es un camino posible. Y comienza con una decisión: dejar de esperar soluciones externas y empezar a crear seguridad desde hoy. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.